Ya. Mami, no me has dado el brazo por si acaso. Muy bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra siguiente sesión del curso. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Osco, Robledo, Tracy, María Elizabeth, Marjot, Moacir, Sergio. Correcto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes ya. ¿Cómo están? Vamos a empezar ya nuestra clase. Muy bien, ¿cómo están? Vamos a dar una tolerancia de 1 minuto más para ya iniciar nuestra clase. Correcto, vamos a dar una tolerancia de 1 minuto más. A las 5:05 ya empezamos nuestra clase. Vayan abriendo, por favor, el archivo que habíamos trabajado en la clase anterior. Ok, vamos a abrir el archivo que hemos trabajado la clase anterior para poder terminar el tema de referencias. Nos faltaba trabajar con referencias mixtas y poder iniciar ya nuestra clase del día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Voy a poner los nuevos ojos. Muy bien, entonces vamos a abrir el archivo que nos habíamos quedado en la clase anterior. ¿Correcto? Vamos a abrirlo. Vamos a cerrar mi PPT. ¿Listo? Correcto, señores. Entonces, ¿cómo están? Me confirman por el chat, por favor, si ya tenemos el archivo abierto y debemos estar en la hoja referencias para poder continuar con nuestra clase. Voy a colocar mute a mi celular. Perfecto. Para que nadie nos interrumpa. Ese mismo archivo, Tracy, de la clase anterior, ¿estuviste en la clase anterior? Tracy Salcedo. ¿Es el mismo archivo de la clase anterior? Ok. No hay problema. Te lo voy a compartir. Listo. Ahí está Tracy para que lo puedas descargar. Listo. Y me confirmas para poder iniciar de una vez con la clase. Muy bien, señores. Entonces vamos avanzando. A ver, señores, nuestra segunda clase. Vamos a seguir avanzando con el tema de referencia. Nos habíamos quedado la referencia relativa y la referencia mixta.
¿Ok? Entonces, ahora vamos a trabajar con la referencia mixta. La referencia mixta. Muy bien, entonces nos preparamos. La referencia mixta es el uso de las referencias que habíamos trabajado entre una referencia relativa y una referencia absoluta para poder darle la opción de que ya sea la fila o la columna, que sean las opciones que van a quedar inmóvil, no van a incrementar su referencia de fila o no va a incrementar su referencia de columna. ¿Correcto? Entonces, una referencia mixta, a diferencia de la referencia relativa, que no tiene nada, significa que estas referencias se van a incrementar, ya sea fila o columna, cuando se mueva hacia la parte inferior, llamándolo así, o superior, o el lado derecho o el lado izquierdo. La otra referencia es que va a quedar con la misma ubicación de la celda, ya sea que lo mueva al lado derecho o arriba o abajo. Pero una referencia mixta es cuando nosotros indicamos que no se mueva la fila o no se mueva la columna. Ahora, nuevamente, como en los otros casos, profesor, ¿y este tipo de referencias mixtas son utilizadas? Yo la verdad que tendría claro de que solamente había referencia absoluta, que lo llamaba congelar, fijar, pero no sabía la existencia de las referencias mixtas. Y sí, la referencia mixta es algo que se utiliza bastante, pero con el objetivo de poder automatizar los procesos. Cuadros grandes, complejos, que tienen mucha columna, mucha fila, y me demoro unos 20 minutos en preparar unas 40 columnas, lo puedo hacer en 2 minutos. Esa es la diferencia que obtenemos a trabajar con las referencias mixtas. ¿Ya? Entonces, a ver, para entenderlo, vamos a trabajar con un cuadrito que está aquí en el lado derecho. Ya, voy a darle un zoom, voy a quitar mi cinta y voy a reiniciar mi Excel, ya, me da un par de segunditos, voy a ponerle en Spanish, lo que pasa que por tema de corporación de Microsoft usamos el software en inglés. ¿Ya está? Listo, ya está en español. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a abrir aquí el acercamiento. Voy a contar mi cinta. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver, profesor, usted me dice que una referencia mixta es darle la referencia a una fila y no a la columna, ¿ok? O a una columna y no a la fila. Es uno o el otro, no son los dos, es uno o el otro. Entonces, ¿cuándo, profesor, tengo que aplicarle referencia a la fila y cuándo debo aplicarle referencia a una columna? Cuando nosotros analicemos que cuando movamos una función a una nueva ubicación o fórmula, tenemos que definir cuál de ellas no debería incrementarse. Es ahí donde definimos cuál de ellas no debería tener esta característica. Entonces, ¿pero cuál, profesor? ¿Cómo coloco? Ok, para poder entenderlo, lo que vamos a hacer es analizar ese requerimiento y vamos a darnos cuenta de cuál deberíamos colocar. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Tenemos este cuadrito, ¿ya? Tenemos este cuadrito que voy a explicar de qué se trata. Tenemos aquí un cuadro en el cual tenemos 3 tipos de proyectos que también están aquí en la parte inferior. Tenemos los proyectos que ha costado, por ejemplo, 12,000, 20,000 y 23,500, ¿ya? Y tenemos un cuadro de descuento, donde según la forma de pago que se va a realizar estos 3 proyectos, el cliente va a poder tener un descuento X. Entonces, por ejemplo, en Microsoft, si paga al contado, va a tener un 8% de descuento. Pero, ¿cuánto es lo que va a pagar? Si este cliente en el proyecto de Microsoft 365 va a pagar a 30 días, va a tener un 5% de descuento sobre este importe, sobre los 12,000. Pero la gran pregunta, ¿cuánto es lo que va a pagar? ¿Cuánto es lo que se le va a descontar? Igualmente, si este proyecto lo va a pagar en 60 días, solamente tendría un descuento del 3%, pero nuevamente, ¿cuánto es el importe a descontar? Y 90 días no tiene ningún tipo de descuento, ¿ya? Muy bien, Peter, yo, profesor,
No creo que tenga problema porque lo que yo puedo hacer son unas operaciones con esta celda. Hago acá una operación, aquí hago otra operación, aquí hago otra operación y aquí hago otra operación. Luego bajo y voy a hacer otra operación. Manualmente, uno por uno. Manualmente, uno por uno. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si tengo un cuadro de 40 columnas y 5.000 filas? ¿Vas a hacer uno por uno? Ni hablar. Imposible. Yo no lo hago. Pero, ¿qué pasa si yo le digo que lo podemos hacer en un solo minuto? En un solo minuto podemos completar este cuadro rápidamente. Pero, ¿cuál es el punto importante? Saber aplicar referencias mixtas para poder llenar este cuadro rápidamente. Pero lo vamos a analizar con ustedes, ¿ya? A ver, yo necesito en esta celda, mostrar el 8% de los 12.000. Pero lo que tenga en esa celda debe ser capaz de que yo copie esta función hacia el lado derecho, sin mover ya, sin hacer ningún cambio adicional, llegue hasta este punto y luego la misma celda con el resultado en el cuadrito verde lo copie hacia la parte inferior hasta este punto para que se complete todo el cuadro inmediatamente. O sea, un arrastrado y un arrastrado hacia abajo y listo, se completó el cuadro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero para poder aplicarlo, necesitamos trabajar con referencias mixtas. Entonces, vamos a dar un clic a la celda K49 y vamos a poner el símbolo igual. Vamos a hacer una operación matemática, ¿ya? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es multiplicar K42 por la celda K49. K49. 48 es. K48. ¿Correcto? Renato está, a ver, voy a copiar. Es el mismo archivo de la clase anterior, Renato. ¿Ok? Ah, estás en otra máquina. Listo. Ahí he pegado el enlace. Listo. Entonces, ya tenemos la operación matemática. Nuevamente lo voy a colocar aquí. Voy a aumentar un poquito la altura para que me deje trabajar. Nuevamente, le damos un clic a la celda K49 y ponemos el símbolo igual. ¿Correcto? Muy bien. Ah, el nombre que aparece en tu chat sale Renato Arteaga. Por eso te mencioné Renato. En tu, en tu nombre que aparece en el chat sale Renato. Entonces había que cambiar el nombre ahí para que puedas, para poder mencionarte. Discúlpame, pero Marcia, ahí dice Renato, por eso mencioné tu nombre. Mencioné ese nombre. Listo. Entonces, vamos a darle un clic a la celda K42 por la celda K48. ¿Correcto? K48. Muy bien. Y ahí tenemos la selección de esta celda que es el 8% con la celda que tenemos con el 12%. ¿Listo? Entonces, si nosotros le damos Enter, vamos a tener, es con K48, K42, es K41, no está bien. A ver, vamos a nuevamente. K42 por K48. Listo, 960. Perfecto. ¿A todos les sale 960? ¿A todos les sale 960 como resultado? ¿Sí? Muy bien. Todo por el chat, por favor, para ver que estén ahí, que estén atentos, por favor. Voy a ver quién está en el chat para preguntar a uno de ustedes. Atento, por favor. Yo voy a empezar a preguntar y me van a responder por el chat. ¿Listo? ¿Ya tenemos el resultado? ¿Ya tenemos el resultado? Perfecto. Ahora, voy a preguntar y voy a habilitar el audio. ¿Todos tienen audio en su máquina? ¿Todos tienen audio? ¿Todos tienen audio? Tracy, no importa. Te voy a colocar por el chat. Muy bien. A ver, vamos a invitar a una dama. Marjorie. Marjorie, ¿tienes audio? Voy a habilitarte el audio. Buenas tardes, profesor, ¿Cómo me estás, compañeros. Marjorie?
A ver, pregunta. Mira, en tu hojita, en la celda K49, te ha salido 960, ¿correcto? Sí, así es. Perfecto. ¿Qué pasa si yo arrastro, o tú arrastras en tu equipo, arrastras en tu Excel, de este cuadrito verde hacia el lado derecho hasta este punto? ¿Cómo se van a mostrar los otros resultados? ¿Cómo se muestra? A ver. 0. Todo cero, ¿cierto? Perfecto. Sí. Entonces, a ver, necesito que tú me ayudes a analizarlo, ¿ya? Los puntos más importantes del Excel, en realidad, todo depende mucho del análisis, ¿ah? El análisis es muy importante. Si nosotros logramos dominarlo, vamos a ver que el Excel es demasiado fácil para nosotros. Pero lo más difícil es hacer el análisis. Entonces, a ver, veamos Mario. Acá, por ejemplo, en la celda K49, estamos multiplicando la celda K42 por la celda K48, que sería esta celdita con esta celda, ¿correcto? Sí. Si yo analizo la otra celda que ahora aparece 0, voy a darle un clic, analicemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ves ahí? Me sale L42 con L48. Que sería la multiplicación de esta celda con esta celda. ¿Esa multiplicación es correcta? No, Analízalo, chequéalo. no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Mira cómo el 12.000, la celda que está acá, mira, Se compara va con la anterior, cambiando. ¿no? Mira cómo acá la celdita azul está marcado para el resultado de los 960. Pero el otro, mira cómo ha pasado, que de acá se ha movido al lado derecho. ¿Ves que el otro sigue moviéndose? Ajá, se va moviendo, ajá, sí, Ya, se va moviendo a la derecha. exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que no debería moverse, ¿cierto? Así es. ¿No? Ya, entonces, perfecto. Entonces, muy bien. Veamos. Cuando entramos a la celda K49 Marjorie, la celda de color azul es la celda K42, ¿correcto? Es la celda K42. Muy bien. Pensemos, si yo esta función de aquí lo muevo hacia el lado derecho y luego va a seguir hacia el lado derecho y va a seguir al lado derecho, la gran pregunta, ¿cuál de estas dos referencias, la letra K o el número 42, no debería incrementarse? ¿Cuál crees tú? Cuando yo lo copio hacia La el lado derecho. letra K no debería cambiar. La Ah, sí. letra K no debería cambiar. Perfecto. ¿Ves ese análisis que estás haciendo? ¿Ves esa revisión de cómo a la hora de llevar la función al lado derecho y tú defines que la letra K no debe moverse? Ese tipo de análisis son los que debemos dominar. Si dominamos ese análisis, el Excel es pan comido. Correcto. Muy bien. Y eso yo lo voy a tener así, locos, todo el curso, porque necesitamos que lo dominen. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, todos atentos, así como Marjorie nos ha comentado. Marjorie, muchas gracias. Cerramos el audio. Gracias. ¿Ya? Entonces, como lo ha analizado Marjorie, estamos dando cuenta que cuando ha aparecido 0 en las otras celdas, vean cómo en la celda que estaba seleccionado saltó al lado derecho. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando hacia el lado derecho, la función. Acá, la fórmula. ¿Ve cómo va? Entonces, la letra K de la primera celda no debería irse hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a entrar a la fórmula, vamos a poner el cursor, ya sea antes de la letra K, entre la K y el 4, entre el 4 o el 2, o después del 2. El cursor puede estar en cualquier parte de ese rango, o sombrear la misma celda K40, como hemos visto en los otros casos. Entonces vamos a presionar la tecla F4 para que pueda aplicar la referencia absoluta, referencia mixta. ¿Ok? Entonces, vamos a presionar una vez la tecla F4 y vamos a ver que aplica referencia absoluta. Correcto. Vamos a presionar nuevamente y vamos a ver que le ha aplicado la referencia, vean, al número 42. Pero eso es lo que no necesito. Otra vez presionamos F4 y vamos a ver que ahora le aplica la referencia
¿correcto? A la fila, a la columna, que sería la que nosotros necesitamos. ¿Ya? Si es laptop, Diego, la tecla FN con la tecla F4. En la parte inferior izquierdo, vas a ver la tecla FN, lo presionas, no lo sueltas, y luego presionas F4. 3 veces F4 para que llegues a la referencia mixta de la letra K. ¿Ya? Y me confirmas, Diego, si todo está bien. ¿Ok? Nuevamente, vamos a repetir. Listo. Una vez que ya tengo la celda, vean que lo estoy sombreando. Lo sombreo. Presiono una vez F4 y le aplica referencia absoluta. Le presiono nuevamente y va a dejar el dólar en el número, pero eso no quiero. Otra vez F4 y vamos a ver que ahora el dólar está antes de la letra K. Entonces, quedó ahí. Lo dejamos en esa posición. Fanny, he pegado el enlace para que lo puedas descargar. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos la referencia mixta en la letra K, el dólar. ¿Sí? Confirmen por favor por el chat. Confirmen por favor por el chat. Ya tenemos. Listo. Muy bien. Ya está. Ahora, vamos a analizar la celda K48. Entonces voy a invitar a María Elizabeth. ¿No tiene audio? No, creo que no tiene audio. Vamos a invitar a Fanny. Ah, no, Fanny recién ingresado. Te salvaste, Fanny. Renato. Renato, ¿tienes audio? Renato, ¿estás ahí? ¿Aló? Ah, perdón. Hay que corregir ahí porque aparece con un nombre masculino. Sí, lo que pasa es que estoy en una laptop Ah, ya. y está modificada ya con el usuario, pero bueno, cuando pueda corregirlo voy a ver cómo... Ya, cómo lo... no hay problema. Y me disculpa si te nombro Renato, ¿ya? No, no te preocupes. Ya, listo. Entonces, a ver. Y ya entendimos cómo trabajar la celda K42 y ahora vamos a trabajar con la celda K48, ¿ya? Entonces, a ver, todos vamos, ya que esta celda, ¿ya? Que hemos cambiado el K48, vamos ahora a copiarlo hacia el lado derecho todos. Por favor. Vamos a llevarlo hacia el lado derecho. Y vamos a ver que ya aparece 600, 360 y 0 al final. ¿Cierto? Sí. Ya está. Perfecto. Muy bien, entonces vamos viendo que si le damos doble clic a la celda 600, le damos doble clic para ver qué celdas se están seleccionando. Vamos a ver que se mantiene en la celda K42, en azulito. Perfecto. El del 3% también se ha quedado en la celda K42. Perfecto. Y la 90 días también ha quedado completamente. Excelente. Ahora, la idea, ¿ok? Ahora que ya tenemos esta celda, la idea es que ahora esta celdita de aquí, ya también lo copiemos hacia abajo. Entonces, veamos. Voy a repetir el paso que es lo que necesitamos. Voy a colocar nuevamente el cursor en la primera celda, que es la celda K49. Llevo el cuadrito verde hacia el lado derecho para que se pinten todos. Y vean que ahora está seleccionado toda la celdita de esta primera fila. Están sombreadas. Este cuadrito verde que lo veo aquí, lo voy a copiar hacia la parte inferior para pintar las dos filas restantes. Pero veo que me sale unos montos exagerados. ¿A todos les sale así? ¿También a ti, por favor? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestra compañera. Vas a darle doble clic, correcto, a la celda K40 y K50. Vas a seleccionar la celda K50. ¿Ya? En esta celda, vamos a darle una altura a esta celdita. ¿Ya? Entonces, en esta celda, por ejemplo, en la celda K50, la celda está seleccionada la K49, que sería esa de aquí. Esta celda que está marcada ahorita de color azul, ¿estaría correcto?
Sí, Sí, perfecto. ¿Por qué? porque ahora me están pidiendo ese dato que tengo que buscar el porcentaje por- de la Microsoft. Ah, sí, porque antes estaba en Micro 365, pero como lo ha bajado, ahora ha pasado Ah, una celda abajo, ¿cierto? ujú, Que está acá, ¿sí? sí, Perfecto. Ahora, si si esta celda ha bajado, ¿con quién se está multiplicando? Mira, mira cómo está marcado en rojo. sí, con 960, porque también baja ya que no está con referencia absoluta. Así es. Entonces, ahora, si esto que estamos copiándolo hacia la parte inferior, la gran pregunta, ¿cuál de estas dos referencias, cuál de estas dos referencias, la letra K o el 49 no debería incrementarse? ¿Cuál crees tú? A ver, perdón, no veo la pantalla. Aquí, la mía. ¿Cuál no debería incrementarse? Si yo copio, si yo llevo La K48. O bueno, que en la, este caso es la K48. ajá, la K48, pero ¿cuál? ¿La letra o el número no debería incrementarse? La K, la Pero letra. la K, acuérdate que la K es para la Ah, columna. no, perdón, el número. El número. Está bien, no importa, si nos equivocamos no hay problema, recién estamos aprendiéndolo, ¿ya? No hay problema. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar todos, ¿ya? Vamos a entrar todos nuevamente a la celda K49, ¿ya? Todos vamos a entrar a la celda K49 y vamos a sombrear la celda K48. Entonces, como nos has indicado, vamos a ponerle referencia a la fila. Entonces, vamos a presionar, si tenemos laptop, la tecla FN, y luego una vez F4, vamos a ver que aplica referencia absoluta, esa no va, otra vez F4, y vamos a ver que aplicó la referencia solamente al número, el 48, ¿ya? Entonces, ahí está perfecto. ¿Listo? Y le damos Enter. Listo. Muy bien, ya está. Ahora, gracias. Gracias por el apoyo. Vamos a... listo. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nueva celdita, confirme por favor que ya tenemos la nueva celda modificada. Tenemos la nueva celda modificada. ¿Ok? La repetición. Sombreo la celda K48. Diego, mira, está sombreado la celda K48. Y voy a presionar una vez F4 para que aplique referencia absoluta. Otra vez F4 para la referencia a la fila. El dólar solamente va a estar a la fila. Muy bien. Le damos Enter. Va a salir el mismo resultado. Pero ahora, vean lo que vamos a hacer. Le damos un clic a la celda y este cuadradito verde lo vamos a arrastrar hacia el lado derecho al final. Vamos a dejarlo ahí con ese sombreado completo, lo vamos a dejar, y del cuadradito verde que está en la parte inferior derecho, ahora lo vamos a arrastrar hacia abajo, con toda la línea sombreada, con toda la línea sombreada. Y vean que ya tenemos los resultados de todas las celdas. Entonces, ¿se imaginan si hubiera sido 80 columnas y 5.000 filas? Lo hubiéramos hecho así. Una arrastrada hasta la columna 80 y otra hasta la fila 5000 y automáticamente todo el cuadro hubiera estado completo. Y esto trabajando la referencia mixta, porque si no, hubiéramos hecho columna por columna o de repente fila por fila para poder completar este cuadro. Pero si trabajamos la combinación de referencia mixta, y nosotros tenemos que analizar quién no debería incrementar, ya sea una fila o una columna, según el cuadro que tenemos aquí. ¿Ya? Y eso con la práctica lo tienen que dominar.
de tal manera que van a poder completar este cuadro sin ningún tipo de problemas. No solamente este, que es el más chiquito, sino cuadros mucho más grandes y más complejos. ¿Correcto? Hemos visto ya cómo nos ayuda la referencia mixta para poder tener los cuadros ya completos. ¿Sí? ¿Me confirman por el chat, por favor? Muy bien, perfecto. Listo. Ya está. Y como siempre, en todas mis clases, vamos a dejar unas prácticas para que lo puedan desarrollar. ¿Ya? Vamos a dejar unas prácticas para que lo puedan desarrollar. ¿Correcto? Todo es práctica en el Excel. Si no practicamos el Excel, no vamos a poder dominarlo. Entonces, acá tenemos un par de hojitas, 9 prácticas para que lo puedan desarrollar, para que se puedan divertir hasta el día lunes, ¿ok? Desarrollándolo. Recuerden que la única forma que nosotros podamos ser buenos especialistas en Excel es practicando. No hay otro secreto. No hay otro secreto para ser bueno en Excel. Entonces aquí tenemos un cuadro en la hoja práctica 1, donde ustedes van a encontrar en la fila 12 el requerimiento de sumar todos los importes del primer trimestre, ¿ya? Pero solamente van a hacer la suma de una columna y luego lo van a arrastrar hacia el lado derecho y ahí estaremos aplicando referencia relativa. Luego se necesita sacar el promedio, pero de solamente la fila del producto A. El promedio solamente para la fila del producto A. Muy bien. Y luego, aquí en esta celda, deben sacar el promedio del primer trimestre, que solamente son 3 celdas. Tienen el resultado y lo arrastran hacia el lado derecho. Referencia relativa. Escuchen los conceptos que estoy hablando. Referencia relativa, referencia relativa. Luego van a sacar igual el monto mínimo de estas 3 celditas. Una vez que está con el resultado, lo copian hacia el lado derecho y estarían aplicando referencia relativa. ¿Ya? Esto como para ir calentando. Luego en la práctica 2 necesitamos sacar, vean los colores que hacen referencia a quienes deberíamos aplicar. Primero, aquí deben sacar el total de enero. Solamente una suma, con la función suma, y luego lo tienen que arrastrar hacia el lado derecho hasta junio para completar todas las sumas de cada columna. ¿Qué hemos trabajado ahí? Referencia relativa. Luego, sacamos la suma en la columna H, sacamos la suma de todas las ventas de Natalie, ya tienen un resultado y lo copian hacia abajo. Referencia relativa. Promedio, van a sacar el promedio de las ventas de Natalie desde enero hasta junio y sacan su promedio. Una vez que está el resultado, lo copiamos hacia la parte inferior. Referencia relativa. Una vez que tenemos el cuadro completo, acá tenemos 2 tipos de funciones, mayor y menor, que debemos sacar a los grupos. Vean los colores para que nos puedan guiar a qué columnas son las que debemos trabajar. Y ahí vamos a trabajar monto máximo, monto mínimo, ¿ok? Para promedio, la suma para todas, máximo, mínimo y promedio. Máximo y mínimo nada más en ese ranking. En la práctica 3, igual, necesitamos sacar el promedio, ¿correcto? De todas las celdas que están de color verde. Hemos visto en la clase anterior cómo sacar promedios de celdas separadas. Aquí debemos aplicarlo. Una vez que está el resultado, lo copiamos hacia la parte inferior. Igualmente, para el promedio de las prácticas, sacamos estas 2 operaciones, sacamos el promedio de 2 celdas, tenemos el resultado y lo copiamos hacia la parte inferior. Y luego, promedio general sería de estas 2 celditas. Igual hacemos uno y lo copiamos hacia la parte inferior. Y en la parte de abajo,
necesitamos sacar el promedio, el monto máximo y el monto mínimo del promedio de exámenes de esta columna. Y la última fila van a sacar el promedio o las operaciones de esta columna. Ahí está claro cómo trabajarlo. Muy bien. Y así van a desarrollar las otras prácticas. ¿Ya? Van a desarrollar las otras prácticas. Por ejemplo, en la práctica 4 vamos a necesitar que trabajen con la función contar o contará. Nos está pidiendo cuántos datos hay en la columna producto. Y otro requerimiento es cuántos son números en la columna unidades. Necesitamos saber cuántas celdas tienen valor numérico. Contar y contará. Lo hemos visto en su hoja. En la práctica 5, aquí necesitamos sacar el porcentaje de este importe. Vamos a sacar el 10% y aquí vamos a ver su resultado. Y debemos aplicar referencia absoluta para poder copiarlo hacia la parte inferior. Y lo mismo sacamos para el 15%. Este valor, vamos a sacarle el 15%. Vamos a aplicar referencia absoluta. Una vez que está el resultado, lo copiamos hacia la parte inferior. Y ahí estamos aplicando nuestra referencia absoluta. IGB van a sacar de este importe con el 18%. Referencia absoluta para sacar toda la columna IGB. Y el total va a ser la suma de valor más IGB para tener el resultado. En el lado derecho van a tener algunas imágenes referenciales para que vayan viendo si los importes que están obteniendo son correctos, para que se puedan guiar. Luego tenemos aquí, tenemos un importe en soles, tenemos un tipo de cambio referencial, necesitamos convertirlo en dólares, pero solamente trabajar una celda y esta celdita copiarlo hacia el lado derecho para que se pueda completar el resultado. Referencia, ¿ok? Absoluta para el tipo de cambio. En el cuadro de abajo van a sacar, el total va a ser cantidad por valor unitario. ¿Listo? Ahí tenemos total. Y del total le van a sacar el IGB para sacar esta columna. Y del último total, que es la suma de esta columna con esta columna, para tener este resultado. Y en la parte inferior, la suma de esta columnita. ¿Listo? En la práctica 6, tenemos lo siguiente. Hemos iniciado las ventas en nuestra tienda y del mes de enero tenemos un importe de 1.500 soles de ventas de los productos Lenovo. ¿Ok? Para el mes de febrero tenemos un objetivo de vender 20% más. 20% más. Entonces, del importe de enero, debo sumarle un 20% más y tener el resultado aquí en esta celda. Una guía para la fórmula va a estar aquí en el cuadro superior. Y aquí debemos aplicar referencia absoluta a la celda que tiene el 20% para que lo puedan copiar hacia la parte inferior. La venta de marzo va a guiarse del mes de febrero. Igualmente, 28% y se tiene que aplicar referencia absoluta y copiarlo hacia la parte inferior. Abril, de la misma manera que es para un mes anterior. Mayo va con abril. Junio va a ir con mayo. ¿Correcto? Y luego lo copian hacia la parte inferior. Luego, para la columna total, lo que deben sacar es toda la suma de las ventas de Lenovo, tener aquí el resultado y copiarlo hacia la parte inferior. Luego, cuando tienen esta columna completa, lo van a pasar a dólares. Y el tipo de cambio está aquí en la parte superior. Y luego, en la fila total productos, van a sacar la suma de enero. Solamente hacen una operación y lo copian hacia la columna J para tener la suma de todos los importes. En la práctica 7, aquí van a sacar el promedio y suma. Acá está, en realidad no hay mucho que explicar, está bien claro. El total de filas, usamos suma. El promedio de filas, sacamos promedio. El máximo, sacamos
max, el mínimo de fila, sacamos min. Correcto. Hacemos 1 y lo podemos copiar hacia la parte inferior para sacar la operación. Igualmente acá en la parte inferior. Total por columna, promedio por columna, máximo por columna y mínimo por columna. En la práctica 8, EIGB, tenemos una columna de importe, tenemos el IGB que es 18%, y aquí tenemos que sacarle el IGB a esta columna, y utilizando el valor de la celda B7, y trabajando con referencia absoluta para poder obtenerlo. El total soles es la suma de importe más IGB. Total dólares. Una vez que tengo el total en soles, lo voy a convertir a dólares con el tipo de cambio 3.5. Y tenemos su resultado. Luego, porcentaje de incremento del importe. De la columna importe van a sacarle un 2%. Acá tiene 2, 3, 6, 7, 8. Van a aumentarle un 2%, y van a tener aquí la nueva columna de importe. A esa nueva columna de importe van a sacarle el IGB y van a sumar estas dos nuevas columnas para tener la columna nuevo total. Estos cuadros que estamos viendo son cuadros que ustedes pueden trabajar. Estamos ya simulando casos reales. Y si están viendo en algunos de ellos puede ser un poquito más complejo. ¿Por qué es un poquito más complejo? Porque no le puedo dar ejercicios muy básicos, porque si no, no lo van a aprender. Lo van a terminar facilito, pero cuando van en la vida real no tenemos cuadros sencillos. Entonces, no van a estar preparados. Aquí es como la guerra. Yo tengo que prepararlos perfectamente a tener escenarios complejos para que cuando en el trabajo les pide estos cuadros, ustedes lo pueden hacer rápidamente. ¿Ok? Y en la práctica 9... es la referencia mixta, como lo hemos trabajado hace un par de segundos. Yo tengo aquí una columna de importes del costo por proyectos, ya que tengo un cuadrito con los números de proyectos. Entonces necesito multiplicar, por ejemplo, la celda C8, que es de Micro 365, por 20 proyectos que hemos realizado en el primer trimestre, y aquí se tiene que ver el resultado. Pero yo tengo que ver, yo voy a borrar el resto y yo voy a ver si se muestra automáticamente toda la columna cuando lo llevo hacia el lado derecho y lo arrastro hacia la parte inferior y tengo que ver que se complete el cuadro. Justo lo que acabamos de ver en referencias mixtas. ¿Ok? Entonces ahí tienen para relajarse, para divertirse este fin de semana, para que lo puedan desarrollar. Entonces, lo que van a hacer es, una vez terminado, me lo van a pasar por correo electrónico para poder revisarlo. Ya tienen hasta el próximo lunes, antes de la clase, para que me lo puedan enviar. Esto es importante para ver cómo va su avance y puedan reforzar lo que hemos visto en este primer archivo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos ese archivo completo, voy a pasarles un nuevo enlace para que descarguen un nuevo archivo a trabajar. Si ven el archivo, vamos a ver, allá, voy a pasarles ahorita. Voy a pasarle mi correo. Se lo voy a pasar por el chat para que lo puedan ver. Me da un segundito. Listo, ahí está en el chat. En el chat les acabo de pasar mi correo electrónico.
¿correcto? Ahí me van a enviar los archivos resueltos para poder yo revisarlo, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a llevar el nuevo archivo aquí en mi sesión y les voy a compartir el enlace para que lo puedan descargar. Muy bien. Listo, entonces enlace, voy a poner aquí enlace, nuevo archivo. Ahí está. Por favor, vayan descargando el nuevo archivito. Se llama Funciones Avanzadas Excel 1. Funciones Avanzadas Excel 1. Funciones Avanzadas Excel 1. Y me confirman cuando ya tienen el archivo descargado, por favor. Listo, muy bien. ¿Me confirman todos? Muy bien, Tracy. Listo, los demás ya están listos para una vez empezar ya con ese archivo. Muy bien, perfecto. Listo, entonces vamos a ver nuevas funciones. Sumar.si, fantástico. Promedio.si, contar.si. Listo, vamos a continuar con la diversión. Perfecto. A ver. Recordemos que en la función suma, que es la función inicial que hemos visto en la clase anterior, la función suma sumaba desde una celda inicial hasta una celda final, ¿correcto? Siempre eran lo que normalmente es siempre celdas correlativas, que es lo tradicional, ¿ya? ¿Cierto? La función suma, en el caso anterior, el archivo anterior que hemos terminado, la función suma iniciaba desde una celda inicial hasta una celda final y sumaba todos los importes de valor numérico. Perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, si a mí me piden sumar todos los importes de la columna de precio, pero siempre y cuando la disponibilidad sea stock? Escuchen bien, ¿ah? Peter, necesito que me sumes toda la columna precio, pero ojo, siempre y cuando la disponibilidad sea stock. A diferencia de la función suma, la función suma sumaba desde una celda inicial hasta una celda final y te sumaba todo. Pero ahora cambia el requerimiento. Ahora te pide, no, yo necesito sumarlo, pero ojo, Peter, tienes que darte cuenta que sea solamente stop. Eso quiere decir que debería ser esta celda y esta celda. Pero no vamos a sumarlo de forma manual. ¿Por qué? Porque de repente mañana este producto que está en agotado se le cambia el concepto a stock y la función automáticamente debe tomar ese valor e incrementarlo al resultado. Entonces es ahí donde debemos trabajar con la función sumar.si. Voy a sumar siempre y cuando se cumpla una condición. Ahí viene el análisis. De esa manera nos damos cuenta que debemos trabajar con la función si. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función si? Primero, iniciamos con el símbolo igual. Recuerden, ojo con sus prácticas. Ojo con sus prácticas.
alumno que de manera involuntaria me coloca un símbolo que no es el símbolo igual al inicio de cada función, para mí no vale y se lo devuelvo para que lo corrija. Ojo, atentos. Luego, trabajamos con el nombre de la función. Sumar con R, no es suma, como en el caso anterior, sumar.si. Y luego tiene 3 argumentos. ¿Qué son los argumentos, profesor? Los argumentos son las partes que tiene la función. Tiene 3 partecitas. ¿Cuál es la primera? Rango a evaluar. Ahorita vamos a aprender cómo se construye. Luego viene su criterio, que es la palabra que vamos a buscar en la columna a evaluar. Y luego sigue la columna a sumar, lo que al final se suma. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si analizamos nuestro requerimiento, a mí me piden sumar toda la columna precio, siempre y cuando la palabra o la disponibilidad sea stock. Entonces, antes de ponernos a escribir la función, debemos aprender o necesitamos identificar las partes que se va a trabajar para esta función. Entonces, voy a llamar a Ludit. Ludit, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya te he habilitado para hacerte una consulta. Ludit, ¿te encuentras? Ludit. Ludit a la 1. Ludit a la 2. Y Ludit a las 3. Ok. Listo. Vamos a preguntar a ver, Selva Ivonne. ¿Se encuentra Selva Ivonne? Sí, Selva Ivonne. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Sí? Listo, Selva. ¿Cómo estás? Vamos a armar contigo para que podamos construir nuestra función, ¿correcto? Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Te voy a hacer un par de preguntas para que con esa respuesta que tú no vas a dar, todos sepamos de encontrar las partes de la función sumar.si, ¿ya? Entonces, me piden, necesito sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces, mi pregunta puntual es, para yo sumar la columna precio, primero, ¿qué debo identificar? La columna, todos los precios, o sea, la columna que está con los precios. Por eso, escúcheme bien, ¿ah? No importa que te equivoques, estamos aprendiendo, ojo, tampoco quiero que a la primera me respondas, ya está, no hay problema, tranquila. Así yo voy a estar trabajando con ustedes para poder, para que puedan con tranquilidad hablar, ¿ya? Y necesito que vayamos practicando la parte de lógica. Escucha bien mi pregunta puntual. Me piden, Peter, necesito sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Mi pregunta puntual. Para yo sumar la columna precio, ¿qué debo averiguar primero? ¿Cuál es la condición para sumar la columna? Si está en stock. Perfecto, ahí está. Claro, si está en stock. Sí, que sea la palabra stock, ¿cierto? Muy bien. Sí. Ahora, ¿en qué columna de esta tabla está la celda que me dicen si es stock o agotado? ¿En qué columna? A ver, profesor, un ratito porque no lo puedo ver bien No hay problema. Pero, a ver. Es que no lo puedo ver bien el archivo. O en mi pantalla, lo tengo ahí marcado.
Ya, a ver, me está pidiendo que yo seleccione la columna de disponibilidad. Por eso, mi pregunta es, ya hemos definido que la condición para yo sumar la columna precio es que sea stock. Perfecto. Yo tengo la columna número de parte, descripción, precio y disponibilidad. ¿En qué columna puedo yo encontrar la palabra stock? ¿En qué nombre de columna? En la columna D. En la columna D. Perfecto. Ahí nomás. Perfecto. Así Entonces, muy bien. Listo. Gracias, gracias, gracias. Selva, gracias. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Una vez que ya tenemos estas partes, recién podemos construir la función. Entonces, veamos cómo nos ha ayudado Selva. Listo. Entonces, el primer argumento de la función sumar.si es la columna que tiene el criterio a buscar. Entonces, ¿cuál es la columna donde yo tengo que buscar la palabra stock? Es la columna D, toda la columna D. ¿Ya? Pero, profesor, solamente la celda D12, la celda D14 y la celda D16, como dice Tracy, dicen stock. Correcto, pero yo tengo que seleccionar toda la columna. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa si mañana, como estaba indicando, esta celda, la D10, se convierte en stock? Entonces mi función automáticamente tiene que recalcular el importe. Por eso no puedo seleccionarlo de forma independiente. Tiene que ser toda la columna. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos definido. Rango evaluar sería toda la columna disponibilidad. Muy bien. El criterio, como dijo Selva, ¿cuál es la palabra que voy a buscar en la columna disponibilidad? La palabra stock. La palabra stock. Así es, Fanny. La palabra stock. Entonces, ya tenemos identificado el criterio. ¿Y la columna sumar? ¿Cuál sería? La columna C. Siempre al último es la columna a sumar, que puede ser valores numéricos, puede ser número de facturas, puede ser número de unidades, pero me pide algo de sumar. Siempre lo que yo debo seleccionar al último es la columna a sumar. Siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya con esto, recién cuando más o menos he identificado las partes, ya recién me voy a la función. No es ir de frente a la función y ir probando a ver si me sale o no. No, primero me pongo a pensar un par de segunditos y recién me voy a la función. Entonces, ya con esta ubicación, vamos a ir a la celda C19, vamos a poner sumar, sumar.si, ahí está, sumar.si. ¿Ya? Todos vamos a abrir la función sumar.si. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo primero que yo debo seleccionar? ¿Qué es lo primero que yo debo seleccionar? ¿Qué me dice? La columna disponibilidad. Seleccionamos la columna disponibilidad. Muy bien. Seleccionamos la columna disponibilidad. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, vamos a ver esta franjita blanca de forma horizontal, donde en mi máquina está configurado el punto y coma. Donde está configurado el punto y coma. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer en mi máquina, poner mi punto y coma. Usted tiene que ver qué es lo que aparece en su máquina. Yo voy a poner punto y coma, es lo que está indicando, ¿ok? Aquí mi función. Ahora, ¿qué palabra voy a buscar? ¿Qué palabra voy a buscar en la columna disponibilidad? A ver, recuerden. Así es. Correcto, la palabra stock. ¿Cómo coloco la palabra stock? Entre comillas dobles.
entre comillas dobles. Ahí voy a dar un zoom. ¿Ya? Pero, profesor, usted está colocando toda la palabra stock en mayúscula y lo que aparece en la columna disponibilidad, solamente la letra S está en mayúscula. No hay problema. El criterio no afecta si colocamos mayúscula o minúscula. ¿Ok? No afecta en nada. Lo que sí podría afectar es que la palabra que estamos buscando tenga un acento. Los acentos sí hacen la diferencia. Los acentos sí hacen la diferencia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Nuevamente ponemos punto y coma, que es la configuración de mi máquina. Ustedes deben colocar la coma o punto y coma. Y luego, ¿cuál es la columna que yo voy a sumar? ¿Cuál es la columna que yo debo sumar? Precio. Muy bien, Fanny. Seleccionamos toda la columna precio. Muy bien, Lastenia. Perfecto. Toda la columna precio. Ahí está. Toda la columna precio. Y ahí está la función en la parte inferior. No, ningún espacio, Diego. Todo juntito. Todo junto, sin espacio. Todo junto. Sin espacio. Entonces, como es solamente una función, no es necesario cerrar paréntesis. Le damos Enter. Y ya tenemos el resultado, que es 2353. Y me confirman si es que a todos les ha salido el resultado. Ahí está. Esta es la sintaxis. Perfecto. Muy bien. Ahora, la siguiente función. Me dice, Peter, necesitamos sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock, sea agotado. ¿Ok? Siempre y cuando la disponibilidad sea agotado. Entonces, a ver, vamos a buscar a un voluntario. Vamos a ver a Diego. Diego, ¿tienes micrófono? Sí. Perfecto, Diego. A ver, ayúdame a construir la última función. Necesito sumar los precios siempre y cuando la disponibilidad sea agotada. Ya he colocado mi cursor en la celda C20. Ya he colocado mi función sumar.si. Y solamente necesito que me ayudes. Guíame, muéstrame o menciónamelo. ¿Qué es lo primero que yo debería seleccionar aquí en la función sumar.si? Necesito sumar todos los precios siempre y cuando la disponibilidad sea agotado. ¿Cuál sería la construcción de la función? Sería desde D10 hasta D17. Muy bien. Sería primero seleccionar la columna a evaluar. D10 hasta D17. Perfecto. Voy a poner punto y coma. Entre comillas, ¿qué palabra debo colocar? Agotado. Pongo agotado. Estoy colocando todo en minúscula. ¿Habría algún problema si lo coloco así? No. Perfecto, porque no hay problema si colocamos minúscula o mayúscula en todo el criterio. Recuerden, solamente el acento sí podríamos tener un problema ahí. Punto y coma. ¿Cuál es la última columna que debo seleccionar, Diego? La columna C. Perfecto, la columna precio. Excelente, Diego. Muchas gracias. Excelente. Listo, entonces ya tenemos la sintaxis que Diego nos ha guiado. ¿Ok? Ahí está en la pantalla. Perfecto trabajo, Diego. Ahí está. Ya tenemos la función construida y listo para trabajar. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle un Enter y ya tenemos el resultado 3744.64. ¿Ok? ¿A todos les ha salido ese importe?
Muy bien, perfecto. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, profesor, ya tengo un resultado, pero ¿qué otra ventaja puedo obtener en trabajar funciones? En la siguiente. Vean toda la pantalla. En stock tenemos un importe ahorita de 2.353. ¿Ya? Vamos a ver que en la fila 10 de la tablita, que es el primer producto, vamos a ver que ahorita dice agotado. Vean el importe de 2.353 que es del stock. Vean el primer producto de esta tablita, ya que está con el estatus de agotado. Si yo esa celda que dice agotado de la celda de 10 le escribo stock y le doy enter, van a ver cómo cambia el importe de esta celdita. Vean, le doy enter. Ahora incrementó este valor, subió, y la otra celda bajó su valor. Porque ahora esos 989 se lo estoy colocando a la suma del stock y le estoy quitando también ese importe al monto anterior. Entonces, cuando cambien las disponibilidades, automáticamente se van a recalcular los valores para nuestro resultado. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro resultado final. ¿Ok? Para eso trabajamos la función sumar.si. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿tienen aquí con esta función alguna consulta, alguna duda, algún punto que no se entendió? ¿Me confirman, por favor? Si no, me ponen ahí todo ok. Ok. Ahí está, Diego nos dice, ¿por qué el de abajo cambió? Porque, mira Diego, acá en la primera fila dice agotado. Al ser agotado, la suma de agotado es 3.744. Pero si yo a esta celda que dice agotado, se lo cambio por stock, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos 989, en vez que están en el total de agotado, se va a pasar automáticamente al total del stock. Esos 989 de abajo de agotado se lo quito y se lo coloco arriba al del stock. ¿Por qué? Porque en la columna disponibilidad cambió el estatus de agotado a stock, entonces automáticamente se va a recalcular. Esa es la ventaja. Yo puedo cambiar más tarde las disponibilidades y mi resultado va a empezar a variar. ¿Ok? Ahí tenemos el resultado. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos sumar.si. Vamos a ir a la otra hojita que va a ser promedio.si. Promedio.si. Listo. Promedio.si. La función promedio.si tiene también, ¿ok? Los mismos argumentos de la función sumar.si. Los mismos argumentos. ¿Cuáles son? Son el rango evaluar. ¿Dónde está mi flechita? Acá está. Es el rango evaluar, el criterio, y al final es la columna a promediar. Entonces, lo mismo pasó con la función sumar.si. Si te dicen, Peter, necesito sacar el promedio de el promedio de precio siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces yo debo recordar que si me piden sacar el promedio de la columna precio es lo último que voy a sombrear, lo último que voy a seleccionar. Lo mismo pasa con la función sumar.si. Si en la función sumar.si me dice, Peter, necesito sumar los precios siempre y cuando la disponibilidad sea agotado, entonces lo último que voy a seleccionar es la columna sumar. No se olviden de ese tip. ¿Ok? Perfecto.
Ya está. Entonces, nuevamente, me piden en la parte inferior, Peter, necesito que me saques el promedio de los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar a un voluntario. Sergio Machado. ¿Se encuentra Sergio Machado? También mi mouse. ¿Se encuentra Sergio Machado? Sergio Machado. Sergio. Muy bien, voy a habilitarte tu micrófono. Sergio, necesitamos, ¿ok? Construir la función promedio.si para obtener el promedio de los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Necesitamos sacar el promedio de los precios siempre y cuando la disponibilidad sea stock. Entonces, si yo tengo aquí la función promedio.si, ¿cuál es la primera selección que yo debo hacer? La primera selección sería la columna de disponibilidad. Toda la columna de disponibilidad. Muy bien. Voy a poner punto y coma, voy a abrir mi comillas dobles. ¿Qué palabra debo colocar? En este caso, stock, porque es lo que se quiere Perfecto. evaluar. Stock, muy bien. Cierro mi comilla doble, punto y coma. ¿Cuál sería el último rango a promediar? Se promedia la columna de precios. La columna de precio. Perfecto. Listo. Muy bien, Sergio. Excelente. Excelente trabajo. Listo. Como nos ha indicado nuestro compañero Sergio, son los mismos argumentos que se construye la función sumar.si. Lo primero que debemos seleccionar es la columna disponibilidad, entre comillas dobles, la palabra stock, y por último, la columna precio. Le damos enter y tenemos nuestro resultado que es 835.50, así como nos ha mencionado María Elizabeth Vázquez. ¿Correcto? Y ahí tenemos el resultado. Y para agotado, de la misma manera, ponemos igual, promedio.si, ¿correcto? Siempre vamos a seleccionar primero la columna evaluar, que sería la columna D. Punto y coma. Abrimos comilla doble. Y vamos a poner agotado. Punto y coma. Y seleccionamos la columna precio. Otro punto que es importante mencionar. La misma cantidad de celdas de la columna que estoy evaluando, debo tener en la columna que voy a promediar. Si tengo, por ejemplo, 8 celditas que voy a evaluar, debo tener 8 celdas que voy a promediar. Deben tener la misma cantidad. Si uno es mayor que otro, va a salir un error. Repito, la misma cantidad de celdas a evaluar debe ser la misma cantidad de celdas a promediar. No importa que disponibilidad esté aquí y precio está por acá, no hay problema. Deben tener la misma cantidad de celdas a evaluar y la misma cantidad de celdas a promediar. Eso es lo importante. Si aumentamos una celda de más, nos va a salir un error y no va a mostrar resultado. ¿Ya? Si hay una celda en blanco, digamos, en disponibilidad, va a ser como una palabra que no sea stock o agotado, por lo cual no va a sumar. Y si en la columna precio está vacía y aparece la palabra stock en disponibilidad, entonces vamos a tener un resultado incorrecto, porque vamos a sacar el promedio de, digamos, de 4 celdas, pero como uno dice 0, entonces estamos sacando 3 valores sumados entre 4, por lo cual no tendríamos un resultado correcto. Por eso ahí tendríamos que revisar que sí se tengan los valores completos, Marjorie. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora le damos enter
Y ahí tenemos nuestro resultado, que es $688.91. Perfecto. ¿Ya está? ¿Listo? Ya tenemos el resultado. A todos les ha salido el resultado 688.91. Muy bien, excelente. Ya está, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ir a la hoja, antes de pasar a la hoja contar.si. Con esta función promedio.si, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no quedó claro? ¿Sí? ¿Todo correcto con la función promedio.si? En el chat, por favor, me confirman. ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Listo. Vamos a hacer una práctica, Renato, y ahí vuelvo a repetir para no atrasarnos un poquito, para una pequeña práctica, y ahí yo voy a trabajar con ustedes, y ahí Renato Renato, creo que tienes otro nombre ahí, ¿no? Voy a trabajar una práctica de esta función, y ahí vamos a volver a repetirlo, ¿ya? Perfecto. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente hojita, que es contar.si, ¿ya? Vamos a pasar a la hoja que dice contar.si. Listo. Entonces, vamos a ir a la hoja contar.si. En la hoja contar.si, vamos a ver lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la función contar, que es una de las funciones que hemos visto en la clase anterior, en el archivo anterior, la función contar se encarga de contar cuántas celdas son de valor numérico? ¿Ya? Perfecto. Pero la función contar.si no va a permitir saber cuántas celdas cumplen con un criterio. ¿Y cuál sería el criterio? El criterio sería si tienen un valor que nosotros estemos buscando. Como por ejemplo, yo tengo la columna marca y tenemos Lenovo, tenemos HP, Toshiba, etcétera. ¿Ya? Toda la columna marca. En el lado derecho, vamos a encontrar este cuadrito, ¿ya? Donde tenemos una columna marca, vemos ahí Lenovo, Toshiba, HP y Dell. Y tenemos otra columnita llamada cantidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Por ejemplo, ¿cuántas celdas dicen Lenovo en la columna marca? ¿Cuántas celdas dicen Toshiba en la columna marca? ¿Cuántas celdas dicen HP en la columna marca? ¿Y cuántas celdas dicen Dell en la columna marca? ¿Correcto? Muy bien. Y aquí vamos a desarrollar esta función contar.si. ¿Ok? Vamos a verlo en dos partes. La primera parte vamos a desarrollarlo. Voy a hacer una pregunta a uno de los presentes para que me ayude a evaluar si esta función está bien. Vamos a darnos cuenta que nos falta darle alguna característica más y vamos a ver que con eso se resuelve un problema que vamos a encontrar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona, cómo trabaja la función contar.si? La función contar.si tiene dos argumentos: la columna evaluar y el criterio. En este caso, por ejemplo, el rango, que es la columna evaluar, sería toda la columna marca. Y el criterio es la palabra que voy a buscar
en la columna marca, como por ejemplo, la primera palabra debe ser Lenovo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a preguntar si la primera celda dice Lenovo, que sí es cierto, por lo cual va a sumar número 1. Luego va a ver que en la siguiente celda no dice Lenovo, por lo cual no va a sumar. En la siguiente sí, y así sucesivamente. Muy bien, entonces ya tenemos la columna evaluar y el criterio. Entonces, vamos a ir a la celda G11. Vamos a ir a la celda G11 y vamos a poner el símbolo igual. Vamos a colocar la función contar puntos y. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la columna a evaluar en este caso? Ya lo hemos mencionado. Sería la columna marca. Entonces, sombreo toda la columna marca, correcto, como dice Fanny, la columna D. Perfecto. Como dice la Asteña, la columna D. Muy bien, excelente. Una vez que he seleccionado la columna D o la columna marca, voy a colocar en mi caso punto y coma, que es lo que está configurado en mi máquina. Hemos visto en las otras funciones anteriores que la palabra que voy a buscar lo hemos colocado de forma manual, entre comillas. Correcto. Stop, disponible, ¿ok? Pero ahora no vamos a ponerle de forma manual. ¿Pero por qué, profesor? Porque lo que yo quiero ahora es utilizar el valor de la celda que está aquí en el lado izquierdo. ¿Por qué, profesor? Porque cuando ya tenga el resultado, quiero copiar esa celda hacia la parte inferior para que automáticamente busque a las otras marcas y el conteo me salga de forma automática. ¿Y por qué haría eso, profesor? Porque de repente la columna de cantidades y yo tengo 500 marcas. No voy a hacer uno por uno. En cada salita poner Lenovo, Toshiba, HP, Dell, Mac Pro, tal. No, yo tengo que utilizar el valor del lado izquierdo, que es una referencia de celda que me va a indicar qué marca voy a buscar. Entonces, vamos a seleccionarlo, la celda F11. ¿Ya? La celda F11. Entonces, vemos que ya hemos tomado el valor de la celda F11. ¿Eso qué significa? Que le estamos diciendo a la función contar.si que busque en la celda F11 la palabra que va a buscar en la columna marca. Ahora, escúchenme todos, por favor, atentos. La celda cuyo valor contiene la palabra que vamos a buscar en la columna marca no puede ser un valor de la columna que yo estoy evaluando. O sea, quiere decir, nos indica que no puede ser la columna marca. No, no puede ser la columna marca. Tiene que ser una celda que no sea el rango de celdas que estamos evaluando. Pero, ¿por qué, profesor? Si yo puedo seleccionar la celda D18 y me saldría bien el resultado. Sí, eso está bien. Yo no indico que no. Lo que pasa es que si esa fila, la fila 18, la borran, ¿qué va a pasar con tu resultado? Tu resultado estaría mal, porque ahora estaría buscando HP. Entonces, tu cuadro de resultados estaría mal. Entonces, vuelvo a repetir. La celda que contiene la palabra, que es el criterio, no puede ser una celda del rango que estamos evaluando. No es así. Mucho cuidado. Muy bien. Entonces, ya tenemos la celda F11 seleccionado. Le damos Enter y nos sale 4. Si esta celda le aplico referencia relativa y lo copio hacia la parte inferior, lo arrastro o le doy doble clic,
vamos a ver esos resultados. La gran pregunta, ¿los resultados que vemos ahí son correctos? ¿Estarían bien los resultados? No, muy bien. Correcto. ¿Por qué no? A ver, ¿quién abre el micrófono? ¿Quién me dice para abrir el micrófono? ¿Quién es el voluntario? A ver, vamos a abrir aquí. Listo, ya abrí tu audio. Ya. Hola. ¿Cómo Sí, estás? ya. No va a salir porque la columna del rango va a moverse y no va a contar desde la primera celda. Entonces tendría que tener referencia absoluta el rango, desde la D11 hasta la D22. Excelente. Ese es un buen análisis y esa es una buena respuesta. Perfecto. Tienes tu estrellita. Muy bien. Excelente tu respuesta. Gracias. Listo. Entonces, como nos indicó, es correcto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a HP, vemos que dice 2. Pero, ¿cuántas celdas dicen HP en nuestra columna? Dicen 3. Pero de acá me dice 2. Y estaría mal. ¿Qué es lo que pasa? Si le damos doble clic, vamos a ver que el rango de marca, como dijo nuestra compañera, está bajando. Está bajando. Entonces, ese rango, que es de la columna marca, no debería incrementarse sus filas. Entonces, podemos aplicarle referencia absoluta, de tal manera que mantengamos esa columna para que pueda ser evaluada. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a borrar los resultados de las otras celditas y aquí ingresamos nuevamente en la celda G11. Y en la celda G11, lo que vamos a hacer es sombrear estas dos celditas. Lo sombreamos con el mouse, ¿vean? Ahí está sombreado. ¿Listo? Vean, ya está sombreado las dos celditas con mi mouse. Y presionamos una vez F4 o FN con F4 en caso de tener el acto. Yo tengo el acto también, FN y F4. ¿Listo? Y vamos a ver que se aplicó la referencia absoluta, de tal manera que siempre va a ser ese rango de celdas. Ahora, ¿qué otro tipo de referencia también podría haber utilizado? ¿Qué me dice? ¿Qué otro tipo de referencia también he podido utilizar? Aparte de referencia absoluta. Tracy, si colocamos la palabra entre comillas, lo que va a pasar es que, tenemos que colocarlo de forma manual. Lo que estamos colocando entre la referencia absoluta es para la columna, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de la referencia absoluta, ¿qué otro tipo de referencias podríamos haber colocado a la celda D11 y a la celda D22? Hemos aplicado referencia absoluta. ¿Qué otra referencia como alternativa hemos podido aplicar a la celda D11 y a la celda D22? Aparte de la referencia absoluta, de la referencia a las referencias absoluta. ¿Qué otra referencia hemos trabajado? ¿Quién me dice? Referencia mixta, correcto. ¿Y a quién habríamos aplicado la referencia? ¿A la columna o a la fila? En la referencia mixta. ¿A quién le hubiéramos aplicado la referencia? ¿A la columna o a la fila? A la fila, perfecto. A la fila, porque recuerde que estamos copiando hacia la forma vertical. Entonces, siempre tiene que ser 11, siempre tiene que ser 22, porque esta función no lo estoy copiando ni a la derecha ni a la izquierda, solamente hacia abajo. Entonces, lo que no debe incrementar son las filas. ¿Ok? Entonces, podemos aplicar referencia absoluta, que está bien, o también podemos aplicar referencia mixta, pero a las filas, para que no incremente las filas. ¿Correcto? Cualquiera de los dos
es válido. Muy bien. Entonces, esa pregunta que estoy haciendo es para que vean que no solamente existe una alternativa, pero también quiero que vayamos hablando. Si no hemos atinado a la primera, no hay problema. Vamos a seguir preguntando hasta que dominemos perfectamente. Muy bien. Una vez que ya tengo las referencias absolutas en la celda de 11 y la celda de 22, le damos Enter. Ahora lo copio hacia la parte inferior y vamos a ver que HP ya me marca 3. Y si entro a la función de HP, vamos a ver que ahora sí me ha seleccionado el rango de celdas correcto. Ahí está, el rango de celdas correcto. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, no es solamente aplicar la función y copiarlo y ya debería funcionar. No, hay que revisar lo que estamos trabajando. ¿Correcto? Hay que ver si está aplicando el rango adecuado para hacer el conteo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la función contar puntos sí y además estamos aplicándole referencia absoluta, que también hemos podido aplicar referencia mixta como una alternativa. Cualquiera de las dos funciona, ¿ya? Pero ya vemos que estamos mezclando algo del curso de la clase anterior con la de ahora y así vamos a mezclar varios. Listo, ya está, ya tenemos este resultado. Entonces, con esta función contar puntos sí, ¿tenemos alguna consulta, alguna duda? ¿Todo ok? Sí, Diego, Fanny, Lasteña, Ludit, Marjot, Renato, o discúlpame, Robledo, Selva, Sergio, Tracy, María Elizabeth Vázquez, ¿todo ok? Muy bien, perfecto. ¿De por qué no se podía seleccionar la celda? Muy bien. ¿Te refieres a que por qué no debo? Así me fue el chat. Diego me dice, ¿por qué no debo seleccionar en vez de la celda F11? ¿Por qué no debo seleccionar la celda, por ejemplo, D18? ¿A eso te refieres? ¿Por qué no debo hacer eso? Ok. Si yo selecciono la celda D18, ¿qué pasaría, Diego? Me dice 4, perfecto. Pero yo la celda D18 lo borro. Mira el resultado. 0. ¿Estaría bien el resultado? Ya que algo le ha pasado a esta celita. ¿Qué pasa si yo esta fila 18 la borro? Me sale mal el error, me sale mal el resultado. Es por eso que no puedo seleccionar una celda del criterio. Tiene que ser una celda separada. Y si no hay, profe, pero en mi cuadro no hay un cuadrito chiquito que me dice el nombre de la celda, entonces ahí sí tengo que colocarlo de forma manual, entre comillas. Pero si existe un cuadrito que me está dando el nombre de la marca, lo selecciono. Y esto me va a permitir poder también trabajar con las otras marcas. Por eso que no debo seleccionar una celda de la columna que estamos evaluando, porque esa columna puede variar por X motivos. Entonces, no es recomendable. Pero, profe, ¿voy a tener resultados? Sí. Pero si alguien empieza a modificar, ese cuadro va a estar mal. Y a ti es donde te van a reclamar de que tu cuadro entregado a la gerencia para el informe anual está mal. Y ahí sí te va a doler de por qué has seleccionado esa celita. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Listo. Todos esos tips son importantes. Cositas así tan sencillas que, profe, no creo que pase nada. No, sí va a pasar. Sí pasa. Y a ustedes no les puede ocurrir. No, si es una referencia mixta, serían las filas. Serían las filas. Entonces, a ver, Mario nos dice, profesor, si aplicamos referencias mixtas, ¿no debería incrementarse las columnas? No.
Si esta referencia, Marriott, lo hubiéramos copiado hacia el lado izquierdo y al lado derecho, sí, serían las columnas. Pero recuerda que estamos llevándose a la parte inferior y lo que incrementa son las filas. Entonces, por ejemplo, acá, yo sombreo. Ahí está, por ejemplo. Ahí está Marriott, mira. Mira, y le he puesto ahora la referencia a la fila. Porque cuando yo copie esta función a la siguiente filita, siempre va a iniciar en 11 y siempre va a terminar en la fila 22 y más, no recuerdo. Fila 22. Por eso cuando aplicamos referencia mixta, siempre, bueno, en este ejemplo, es la fila. Pero si nosotros hubiéramos trabajado con llevarlo hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, derecho-izquierdo en la cámara, ¿ok? Entonces sí aplicaremos a columna, pero cuando es vertical, siempre fila. Entonces, solamente a las filas. Correcto, perfecto, está bien. Pregunten, tienen que preguntar. Si ha quedado una duda, tienen que hacer la pregunta para que no se les quede esa duda, que hubiera pasado si hago eso. Tienen que preguntar. Yo voy a responder. ¿Listo? Ya está. Muy bien, ahora vamos a hacer un par de ejercicios para practicar, ¿ya? Y lo vamos a trabajar con todos. Yo voy a preguntar, ¿ok? ¿Cómo vamos a armar esta función? Porque hasta ahorita todas las funciones han sido guiadas por mi persona y he hecho algunas consultas a ustedes. Pero ahora voy a trabajar directamente con cada uno de ustedes para poder resolver un caso. Para poder practicar, ¿ya? Para poder practicar. Listo, entonces lo primero que vamos a ver es trabajar con la hoja ejercicio, sumar, sí. Es la siguiente hojita, después de contar puntos sí, hay una hoja ejercicio, contar sí, esa no todavía. Saltamos a la siguiente, ejercicio, sumar sí. Ahí vamos a ingresar. Sí, esta es. Voy a explicar de qué se trata. Voy a explicar el primer requerimiento, que sería la pregunta de la fila 20, y voy a coger a un voluntario para que esa persona me guíe a cómo resolver la función. Y así vamos a practicar, ¿ya? Porque no todo debe ser que me van a escuchar. También necesito que ustedes me respondan, ver qué parte les falta, poder aclararlos, y de esa manera van a aprender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En la parte superior tenemos una tabla, ¿ya? En la cual se compone de un número correlativo, el código de tienda, categorías que es A o B, la zona que es Lima, Callao. Tenemos una columna con fechas, un número de facturas, por ejemplo, en la tienda de Lima tenemos 16 facturas, en la cual tiene un total de un importe de 15.260. ¿Ya están? Número de facturas y los montos totales. ¿Ya? Así está compuesto este cuadrito. En la fila 20, tenemos la siguiente pregunta. Necesito sumar la columna monto de la categoría A. Total del monto de la categoría A. Total del monto de la categoría A. Entonces, algo que debemos aprender es a entender, a traducir el requerimiento, la pregunta. No siempre te va a decir, selecciona la columna tal para que busques en tal columna el criterio que vas a buscar, que sería ideal. Pero en el trabajo te van a decir, Peter, sácame los montos de la categoría A. Entonces, ¿qué debe pasar? Tú tienes que entender la pregunta, saber traducirla de alguna manera de que, según esa pregunta, tú sepas cómo identificar las partes para tener tu resultado. Entonces, es ahí donde yo quiero reforzar. Entonces, por lo cual, vamos a ver, un voluntario, alguien que quiera levantar la mano para habilitar el audio, para que me guíe a resolver este ejercicio
necesito el total del monto de la categoría A. Marjorie, perfecto. Marjorie, vamos a habilitar tu audio. ¿Listo? Ya, profe. Muy bien. Ujú. La fórmula, ¿cierto? ¿Cierto? Sería igual sumar Perfecto. punto sí, Sumar puntos sí. Muy bien. paréntesis, Perfecto. selecciona la columna categoría, Excelente. punto y coma, Correcto. entre comillas la letra A, Muy bien. punto y coma, y selecciona la columna monto. Perfecto. Y me Si sale yo a este... Ajá, y te sale... 84.200. Perfecto. Si yo te entrego un ejercicio así, que sale el mismo monto, pero te lo entrego así, ¿estaría bien? Mira acá en el rojo, voy a marcarlo aquí. ¿Estaría bien construida esta función? ¿Sintácticamente estaría bien? ¿Tú qué opinas? No, ¿Por qué? porque puede desaparecer y malograr mi función. Perfecto. Esa es la respuesta. Porque si yo vengo acá a esta celda y le pongo, no, ahora mi categoría es X. ¿Qué pasa con tu resultado? No va a Lo sumar. cambia totalmente. No cambia. ¿Ok? Entonces, por eso no debo seleccionar el criterio a una celda que está dentro de mi columna a evaluar. Sería la letra profesor, pero en el ejercicio de contar puntos sí había un cuadrito. Bueno, si no hay un cuadrito, lo colocamos de forma manual, como tú lo has indicado. Acá vamos a corregir la letra A, faltó. ¿Listo? 84.200. Perfecto, Marjorie. Excelente. Muy bien. Buen trabajo. Ya, profe. Listo. Perfecto. Ya tenemos el resultado. Ese es el importe. Ahora, siguiente fila. No dice. Siempre hay que con calma. Ojo con las prácticas. Hay que leer con tranquilidad para entender antes de... No todo se suma dinero. Eso recuérdenlo. Dice, total de facturas, el total de número de facturas cuyos montos sean mayores a 20.000. Total de facturas con montos mayores a 20.000. ¿Correcto? Entonces, un voluntario, a ver quién me puede guiar. Diego, ahí está la última. ¿Quién me puede guiar para resolver? Ahí está. Perfecto. Voy a abrir tu audio. ¿Listo? Ya, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, guíame, por favor. Sumar puntos sí, Perfecto. abro paréntesis y pongo el rango de la columna G, de G8 a G17, Perfecto. punto y coma. Ujú. En este caso yo he abierto comillas, Perfecto. Comillas dobles. he puesto el signo de mayor Muy bien. y he puesto 20.000, Ujú. he cerrado comillas, Excelente. punto y coma, Ujú. y la columna desde la F8 hasta la F17. Perfecto. Excelente. Esa es la función. Muy bien. Excelente. Perfecto. Buen trabajo. Muy bien. Gracias. Entonces, como nos ha indicado nuestra compañera, vean el análisis. ¿Ah? Normalmente tú dices, ya, total de factura con monto mayor de 20.000, ya, voy a sumar monto. De frente se van a monto. ¿Pero por qué? Tienen que leer un poquito el requerimiento, así como ha hecho nuestra compañera. Dice, total de facturas. Me pide sumar la columna facturas, que es la columna F.
Entonces debemos recordar que lo último que yo debo sumar, ¿ok? O lo último que yo debo seleccionar es la columna sumar. Entonces la columna F va al último. Dice, cuyos montos son mayores a 20.000. Entonces lo que me pide es saber cuántas celdas de la columna monto es mayor a 20.000. Y como ha mencionado su compañera, se debe colocar entre comillas dobles, símbolo mayor, y se pone 20.000 sin la coma de miles, sin punto de decimales, 20.000. Entonces el criterio puede ser así. También podría ser en otro caso, por ejemplo, que sea menor a 500, por ejemplo, puede ser cualquier otro valor. Entonces, podemos utilizar, ¿ok? Podemos utilizar cualquiera de estos símbolos. Siempre cuando seleccionemos, siempre cuando dice, a ver, necesitamos sumar los números de facturas, siempre cuando la categoría sea B, por ejemplo. Si me pide sumar los números de facturas, esa columna es lo último que yo debo seleccionar. Entonces, esa columna siempre tiene que ir en el último argumento. Siempre. Correcto. Luego retrocedemos, buscamos el criterio y buscamos la columna evaluar. Porque a veces decimos, ya, voy a sumar la factura, la columna factura. Ah, ya, es lo primero que selecciono. No, siempre va el último. ¿Ya? Perfecto. 28 es el resultado. En la fila 22 me dice total del monto facturado de la zona Lima. Muy bien, entonces vamos a preguntar a Lasteña. ¿Se encontrará Lasteña? Voy a abrirle su micrófono. Voy a habilitar su micrófono. Lasteña, para que me puedas ayudar con esta función. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sumar sí Perfecto. sería ¿Cuál sería columna la D. columna? La columna evaluar. La columna D. Perfecto, la columna D. Excelente. Punto y coma. Punto y coma. Comilla dobles. Comilla doble Lima. Punto y Perfecto. coma. El monto. Que es la columna monto. Perfecto. Muy bien, señora. Excelente. Buen trabajo. Correcto. Como nos ha indicado nuestra compañera, está perfecto. Ese es el resultado. Lo primero que debo seleccionar se me dice total del monto facturado de la zona Lima. Entonces, si me pide sumar la columna monto, yo sé que es lo último que voy a seleccionar. Ok, ¿cuál es la condición para sumar la columna montos? Que sea Lima. Ya, entonces tengo que seleccionar la columna D, que es la zona, sería lo primero que selecciono, y el criterio sería Lima, como nos ha indicado nuestra compañera. Perfecto, buen trabajo. Listo, y ahí tenemos nuestro resultado que sale 106.520. 106.520. Ya está, muy bien. Siguiente pregunta, el número 23 dice, total de factura de la zona Callao. De la zona Callao. Eso está más facilito. A ver, vamos a buscar a Selva Ivonne. Sí, Selva Ivonne, por favor. Voy a habilitar tu micrófono para que puedas abrirlo. ¿Sí? ¿Sí, profesor? Sí, Selva Ivonne, por favor. Ya, sumar sí. Sí, correcto. Listo. Ya, me está pidiendo el total de las facturas en la zona de Callao. Así es. Selecciono en la zona, la columna de la zona. Perfecto, la columna D. Muy bien. Listo. Punto y Voy a coma. poner punto y coma, abro comillas dobles. ¿Qué palabra debo colocar?
Callao. Perfecto. Me funcionaría si yo pongo aquí en esta función la palabra zona Callao. ¿Estaría bien? ¿O solamente poner la palabra Callao? Solo Callao, porque no te dice en las columnas el nombre de zona Callao. Exactamente. En la descripción te puede decir en la zona tan bonito como este Callao, pero tú tienes que Así es. buscar, como tú dices, la palabra que dice en la columna. Perfecto. La palabra, porque si no, no va a salir error o ref. Y Perfecto. selecciona en la columna facturas. Perfecto, la columna F, factura. Excelente, excelente, buen trabajo, muy bien. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro resultado, que es el número 38. ¿Correcto? El número 38. Perfecto, ahí está. Ya tenemos nuestro resultado. Ahí están las celdas que hemos trabajado. Listo. Solo cayó Diego. Perfecto, muy bien. Ya está. ¿Ven? No es complicado. Así hay que practicar. Hay que pensar un poquito en la construcción de la función. Esto constantemente, en una práctica constante, ya ni siquiera, ya como van leyendo la pregunta, ya van detectando automáticamente qué es lo que deben seleccionar. ¿Y cómo logramos eso, profe? Con la práctica. Nada más. Es el secreto. ¿Correcto? Muy bien. Luego vamos a ir a la hoja ejercicio promedio sí. ¿Ya? Vamos a ir a la hoja ejercicio promedio sí. Y aquí vamos a tener, voy a explicar el escenario. Tengo una tabla en la cual tengo algunas partidas. Tengo una columna con la venta del año 2015 y tengo una venta del año 2016 y tengo unas columnas de departamentos, que es Lima, Trujillo y Piura. Arequipa también. ¿Correcto? Esos departamentos. Muy bien. En la fila 17 me piden el promedio del 2005, de la venta de 2005, del departamento de Trujillo. Entonces eso quiere decir que necesito sacar todas las ventas del año 2015, siempre y cuando el departamento sea Trujillo. Entonces, voy a pedir que nuestro compañero Diego Machado, ya habilité tu audio para que puedas abrirlo, Sergio, para que nos puedas ayudar a construir o a tener el resultado. Sergio Machado. Sergio Machado. Sergio. Sí, bueno, igual promedio sí, promedio punto sí. Perfecto. Ahora paréntesis, selecciono la columna de departamentos, ¿no? Departamento, muy bien. Perfecto, ¿qué más? Punto y coma, entre Muy comillas, el nombre de la ciudad que solicitan, Trujillo. Trujillo, perfecto. Pongo Trujillo, muy bien. Cierro mi comilla dobles, punto y coma. ¿Y cuál sería la columna que debo sumar? La de 2015. La 2015. venta del año 2015, que es la columna C. Perfecto, 2015. Excelente, Sergio. Muy bien, excelente trabajo. Muchas gracias. Listo, entonces aquí ya nuestro compañero Sergio ha realizado la construcción de la función perfecto, en lo cual lo primero que debo seleccionar es la columna evaluar, que en este caso sería departamento, porque luego debemos colocar Trujillo, que es el nombre que vamos a buscar en la columna departamento, y el último seleccionamos en la columna C, que son las ventas del año 2015. Y el resultado debería ser 1543. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Listo. Ya tenemos el resultado. En la siguiente fila nos dice promedio del 2016 del departamento de Arequipa. Traduciendo, siempre recuerden que las preguntas o los requerimientos no van a ser muy detallados, hay que aprender a leerlo. Entonces me dice, a ver, necesito sacar el promedio del año 2016 siempre y cuando el departamento sea Arequipa. Ok,
Así tengo que aprender a traducirlo. Entonces vamos a llamar a nuestro amigo Diego, ¿ok? Diego, para que me ayudes a construir la función necesaria. Sí. Vamos a poner promedio punto sí, que es la función, y me ayudas con los argumentos, por favor. Ya sería la columna E. Perfecto, la columna E. Sobre la columna E me voy a poner mi punto y coma, abro mis comillas dobles. ¿Cuál sería la palabra que voy a buscar en la columna E, que es departamento? Arequipa. Perfecto, Arequipa. Muy bien. Punto y coma. ¿Y cuál sería la columna que yo voy a promediar? La columna D. Perfecto, la columna D. Eso es, Diego. Excelente, esa es la respuesta. Muy bien, le damos Enter y ahí nos sale 16.100 la respuesta. Perfecto, ya está. Ya tenemos nuestro resultado. Lo que nos ha indicado Diego para crear nuestra función es la indicada. ¿Correcto? ¿Ven? Ya está. Ya más o menos estamos dominando. Están perfectos. Están perfectos con las funciones para trabajar. Y listo. Y ahí tenemos nuestro resultado. ¿Ok? Luego vamos a ver que hay tres prácticas que, digamos, en la descripción ya no lo voy a explicar. Usted tiene que aprender a leerlas y a poder buscar el resultado. Práctica 1, práctica 2 y práctica 3. Lo que sí, aquí en la práctica 1 y la práctica 2 es sumar puntos sí. Y en la práctica 3 es promedio puntos sí. En las prácticas no hay contar puntos sí, ¿ya? En las prácticas no hay contar puntos sí. Solamente sumar puntos sí y promedio puntos sí, ¿ya? Práctica 1, práctica 2 es sumar puntos sí, práctica 3 es promedio puntos sí. No hay contar puntos sí en estas tres prácticas, ¿ya? Listo. Muy bien, señores. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que les haya gustado la clase de esta fecha, ¿correcto? Y que haya podido explicarles correctamente estas primeras funcionalidades que ya vamos a empezar a trabajar un poquito más complejas en la siguiente clase. ¿Ok? Listo, señores. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo lugar, ¿ok? Para continuar con nuestra clase del querido Microsoft Excel. ¿Ok, señores? Gracias totales y nos vemos el siguiente lunes. Gracias.